Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la urticaria crónica espontánea, y es aquella la cual se va a caracterizar por presentar lo siguiente: la presencia de una urticaria recurrente, o también la presencia de angioedema, o la presencia de ambas, las cuales pues tengan una duración de más de 6 semanas. La presencia de angioedema se va a dar en un 50% de las personas que sufran de urticaria crónica espontánea, la cual pues va a afectar característicamente a nivel de los labios, de la cara, a nivel periorbitario, también a nivel de las extremidades y de los genitales. La característica principal de este tipo de urticaria crónica es que no se va a identificar el alergeno que la causa. Por tal motivo, este tipo de urticaria se va a diferenciar de las urticarias inducibles, donde una persona ya sabe a qué sustancia exponiéndose le va a causar urticaria. Este tipo de urticaria suele causar angustia en los pacientes debido a los signos físicos incómodos que genera, y además pues por la presencia de estos signos que aumentan o disminuyen de forma impredecible. Además, vamos a evidenciar que suele interferir en los quehaceres, por ejemplo, del trabajo, de la escuela, e incluso también podría alterar el sueño. La severidad y la duración de los síntomas van a variar entre los individuos. La causa subyacente de esta urticaria se va a desconocer y además pues va a ser muy difícil de tratar. Todo esto contribuirá a la frustración y a la ansiedad en los pacientes. Seguramente te podrías encontrar intranquilo o frustrado o temeroso debido a esta enfermedad, debido a que quizás tengas un mal concepto al respecto de la misma. Tienes que ver este video hasta el final para que puedas sentirte más tranquilo y poder seguir las indicaciones. A continuación te voy a informar algunos aspectos muy importantes al respecto de la urticaria crónica, como por ejemplo que esta enfermedad generalmente no suele estar relacionado a otra enfermedad subyacente. Generalmente no es así. Y si fuera el caso, tendríamos que encontrar pues otros signos evidentes de enfermedad sistémica que pudieron haber desencadenado esta urticaria, lo cual, como les dije, es poco usual. Básicamente un 50% de las personas que padezcan de esta enfermedad, solamente sus síntomas o la enfermedad en sí les va a durar a lo mucho en un año. Y luego de este año, aquellas personas que sobrepasen este año de esta enfermedad, solamente un 14% de ellas llegará a persistir con esta enfermedad más de los 5 años. Este tipo de urticaria no es una enfermedad alérgica aguda, por tal motivo no va a poner en riesgo la vida del paciente. Esta enfermedad no es una reacción alérgica, por tal motivo no va a causar perjuicio agudo en el paciente. Este tipo de urticaria generalmente se va a limitar a lo que es la piel y el tejido subcutáneo. Raramente va a afectar pues lo que serían los órganos, como se podría dar en una reacción alérgica. La presencia de angioedema será muy leve a comparación de una reacción alérgica y casi no afectará las vías respiratorias. El angioedema va a ser muy leve a comparación de reacciones alérgicas agudas, y generalmente esta pues no va a comprometer lo que serían las vías respiratorias. Y por último, los síntomas de este tipo de urticaria suelen ser manejables con tratamiento. El objetivo de la terapia será pues reducir o eliminar los síntomas mientras dure esta afección. Se van a utilizar 1 o 2 fármacos o más, siempre y cuando pues estos fármacos no causen reacciones secundarias adversas al paciente. En la mayoría de pacientes este tipo de urticaria se va a resolver entre 2 a 5 años, aunque podría reaparecer o persistir en una minoría de pacientes. Será muy importante evitar los factores exacerbantes. Para comenzar, como ya sabemos por definición, este tipo de urticaria no tiene pues un alergeno o una causa identificada que la produzca, pero sí hay factores exacerbantes, es decir, factores que podrían pues agravar los síntomas y signos de esta enfermedad, los cuales será muy importante identificarlos y pues evitarlos. Entre los factores físicos exacerbantes de esta enfermedad vamos a tener los siguientes, como por ejemplo el calor. Cuando la persona se baña por ejemplo con agua caliente,
también pues las zonas o lugares donde hay una humedad extrema. Además también aquellas prendas que son muy ajustadas como correas, que también podría pues agravar y exacerbar la urticaria crónica. Los medicamentos antiinflamatorios también podrían exacerbar la urticaria crónica, como por ejemplo pues los AINES. En este caso se ha evidenciado que suelen exacerbar los signos de una urticaria crónica. Por ejemplo, se ha evidenciado que aquellas personas que han utilizado AINES mientras estaban con urticaria crónica espontánea, presentar pues una exacerbación o agravamiento de sus signos o síntomas pasados los 15 minutos y algunas personas todavía pasadas las 24 horas. Pero normalmente esta exacerbación o agravamiento de los signos y síntomas se va a dar entre 2 a 4 horas. Ahora les voy a explicar el tratamiento farmacológico de la urticaria crónica espontánea, pero antes debemos pues fijar algunos conocimientos al respecto de este tipo de urticaria. Como ya les había mencionado, es una urticaria crónica, es decir, de larga duración. Como mínimo tiene que durar 6 semanas para ya definirla que es una urticaria crónica. Y como les mencioné anteriormente, esta puede durar en la mayoría de casos entre 2 a 5 años. Y el objetivo del tratamiento es pues reducir o eliminar los síntomas mientras dure esta enfermedad. A continuación pues les voy a detallar paso a paso qué fármacos podríamos utilizar para controlar esta enfermedad. Desde un paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente para ir pues avanzando con respecto al tratamiento de esta enfermedad y también pues analizando la respuesta al tratamiento para ver si pasamos al paso 3, al paso 4 y yo sé que ya me han entendido al respecto. Primero enfatizar que lo que les voy a mencionar sobre el tratamiento es para personas adultas, a excepción que se diga lo contrario mientras siga detallando este tema en los minutos siguientes de este video. En el paso 1 vamos a utilizar lo que serían los antihistamínicos de segunda generación, siempre a dosis estándar. A continuación les doy una lista de qué medicamentos se podrían usar. La cetiricina, 10 miligramos una vez al día. La levocetiricina, 5 miligramos una vez al día. La fexofenadina, 180 miligramos una vez al día. La loratadina, 10 miligramos una vez al día. Y por último, la desloratadina de 5 miligramos una vez al día. En este primer paso, pues aconsejarles nuevamente evitar el uso de los AINES y también de aquellas sustancias que podrían exacerbar los síntomas. Como ejemplos de AINES tenemos el ibuprofeno, diclofenaco, metamizol, el ketorolaco, etc. Si las medidas tomadas en el paso 1 no son suficientes para tratar los síntomas de esta enfermedad después de 1 o 2 semanas, vamos a tener que realizar algunos cambios o algunas modificaciones en el mismo para mejorar el tratamiento, como los siguientes. Se podría aumentar la dosis de lo que sería la desloratadina y de la levocetiricina, hasta incluso 4 veces. Y esto ha demostrado una gran mejora con respecto al prurito, es decir, a la comezón, aunque no se ha notado tanta mejoría con respecto a la aparición de ronchas. Otra opción sería usar 2 antihistamínicos a la vez. En este caso, a los ya mencionados se le podría agregar otro tipo de antihistamínico, como por ejemplo la famotidina, 20 miligramos 2 veces al día, o la cimetidina de 400 miligramos 2 veces al día. También se podría utilizar a la vez un antagonista de los leucotrienos, como por ejemplo el montelukast, 10 miligramos por día, o el safirlukast, 20 miligramos 2 veces al día. Debemos darle chance a estos dos últimos medicamentos al menos 4 semanas para ver si han mejorado el tratamiento. Si en el paso 2 no se han mejorado notablemente los síntomas de esta enfermedad, vamos a pasar al paso 3. Muy importante recalcar que si vemos que algunos medicamentos que utilizamos en el paso 2 no fueron efectivos, para pasar al paso 3 ya deberíamos dejar de usarlos.
En el paso 3 utilizaremos por ejemplo la hidroxicina, la cual pues es un antihistamínico de primera generación y se utilizaría pues entre 10 a 25 miligramos antes de acostarse. Otro medicamento alternativo a la hidroxicina sería la doxepina, la cual pues se utilizaría también entre 10 a 25 miligramos antes de acostarse. En el caso de que con el paso 3 no se controlen, no se reduzcan o eliminen los síntomas de esta enfermedad, pasaríamos al paso 4, en el cual pues vamos a utilizar los corticoides sistémicos, como por ejemplo la prednisona. En este caso podríamos utilizar prednisona 50 miligramos entre más o menos 2 a 4 días. Y luego vamos a ir disminuyendo la dosis, pasando a lo que sería prednisona de 20 miligramos por día por un par de días más, y luego pues pasar a la prednisona de 10 miligramos como manejo de mantenimiento, el cual pues se prefiere que sea el menos tiempo posible hasta que ya haya un control de los síntomas de esta enfermedad. Por último, recalcar lo siguiente, que vamos a tener que suspender el tratamiento cuando evidenciemos que estos fármacos pues no nos causan ningún beneficio, como por ejemplo los antihistamínicos. Si vemos que el paciente es resistente a los antihistamínicos, pues se tiene que suspender el uso de los mismos. Se empezará con aquellos que son de primera generación, como la hidroxicina, y luego pues se irá pues eliminando también los de segunda generación, como la levocetiricina, y así pues terminar de usarlos. O si en caso sean favorables estos medicamentos al paciente, pues hay que ir reduciendo la dosis con el paso de los días hasta que esta enfermedad ya esté controlada. Y en el caso de personas que son dependientes de corticoides, estos se van a tener que usar, como la prednisona por ejemplo, se va a tener que usar hasta que ya esté controlado los síntomas, y no es necesario pues prolongar el tratamiento, más bien tratar de cortar lo más pronto que se pueda el uso de corticoides. Muchas gracias a todos por seguir este canal, espero que les ayude estos consejos para el tratamiento de esta enfermedad. Cabe resaltar que en el caso pues que ni el paso 4 sea tan beneficioso para el tratamiento de esta enfermedad, pues lo principal será pues que vayan y acudan a un alergólogo, el cual pues les va a poder ayudar a tratar esta enfermedad. Muchas gracias a todos. Si les gustó pues no se olviden darle me gusta, compartir el video y suscribirse al canal. Hasta pronto.